El sol se filtraba a través de las persianas rotas de nuestra habitación en el viejo piso de Melilla. Y abrí los ojos para encontrarme con el rostro de Manuel a centímetros del mío. Su aliento cálido rozando mi piel como un secreto que no pedí. «Papá. ¿Por qué lloras mientras duermes?», susurró una voz infantil desde el suelo. Y al girar la cabeza vi a un niño de rizos oscuros, idéntico a él, aferrando un osito de peluche con ojos que me miraban como si yo fuera el centro de su mundo destrozado. En mi dedo anular brillaba un anillo de oro simple, idéntico al que llevaba Manuel. Y en ese instante, el peso de 3 años de vida ajena me aplastó el pecho. Porque no recordaba nada de esto, ni la boda, ni el parto, ni cómo habíamos terminado casados en esta ciudad fronteriza donde los sueños se pierden entre el mar y el desierto. Me incorporé de golpe, el corazón latiéndome como un tambor en las fiestas de la Semana Santa. Y Manuel se removió a mi lado, sus ojos castaños abriéndose con esa lentitud perezosa que siempre había envidiado en la universidad. «¿Antonio? ¿Estás bien? Amor? Pareces haber visto un fantasma». Su voz era ronca, cargada de esa ternura que ahora me aterrorizaba. Porque en mi mente solo quedaban fragmentos, noches de copas en las tabernas de la Plaza de España, besos robados en los callejones de la Medina, y una promesa rota que nunca pronuncié. El niño, nuestro hijo, aparentemente, gateó hasta la cama y se subió, acurrucándose contra mi pecho con una confianza que me partía el alma. «¿Jugamos al fútbol hoy, papá Antonio?» «Como siempre». «Siempre». Esa palabra me quemaba como el sol de mediodía en la playa de la Vieja. Porque para mí, todo había empezado y terminado en una borrachera de tequila hace 5 años. Cuando Manuel me confesó su amor en un baño público de la Facultad de Derecho en Granada. Y yo huí como un cobarde. No sé cómo llegamos a esto. Melilla, con sus murallas que separan el viejo mundo del nuevo, siempre ha sido un lugar de contradicciones, cristiana y musulmana, española y africana, abierta al mar pero cerrada al corazón. Yo, Antonio Ruiz, nacido en un barrio obrero de la ciudad donde mi padre reparaba barcos en el puerto y mi madre bordaba mantones para las procesiones. Nunca imaginé que mi vida se entretejería con la de Manuel López, el chico de familia adinerada que llegó de Madrid para estudiar en la universidad local. Con su acento castizo y esa sonrisa que iluminaba las aulas como el faro de la Cabrerizas. Nos conocimos en la primera clase de Derecho Penal. Él sentado al frente con un cuaderno impecable. Yo al fondo garabateando caricaturas de los profesores. «Oye, el del bigote parece un torero fracasado», me susurró un día. Y reí tan fuerte que el profesor nos echó. Desde entonces, fuimos inseparables, compartíamos apuntes, cervezas en el baluarte de la concordia y confidencias sobre todo lo que no decíamos en voz alta. Él era gay. Lo sabía desde el primer abrazo demasiado largo, yo. En cambio, me mentía a mí mismo, besando a chicas en las fiestas para acallar el eco de su risa en mi cabeza. Pero esa noche en Granada, durante el viaje de fin de carrera, todo cambió. Habíamos bebido demasiado en una bodega de la Alhambra. El vino tinto bajando por nuestras gargantas como fuego líquido. Y de repente sus labios estaban en los míos. Su mano en mi nuca. Y el mundo se inclinó. «Te quiero, Antonio. Siempre te he querido». Me quedé paralizado. El corazón acelerado no por deseo, sino por pánico. Al día siguiente, empaqué mis cosas y volví a Melilla sin despedirme, cortando todo contacto como si él fuera una herida que podía cicatrizar sola. Pasaron años, yo trabajé en un bufete cutre defendiendo a inmigrantes en las fronteras. Él desapareció de mis redes. Y la vida siguió su curso gris, salpicada de citas fallidas con hombres que no eran él.
Y noches en las que soñaba con su olor a jazmín y mar. Hasta esta mañana. Bajé de la cama con las piernas temblorosas. El niño, llamémoslo por ahora el pequeño intruso en mi realidad, siguiéndome con sus pasitos torpes hacia la cocina. Manuel se levantó también, poniéndose una camiseta raída que olía a nosotros. Y me abrazó por detrás mientras yo intentaba preparar café con manos que no obedecían. ¿Qué pasa? ¿Cariño? ¿Otra pesadilla? Su voz era un bálsamo y una daga a la vez. Me giré, empujándolo suavemente. ¿Quién eres tú para mí? ¿Manuel? ¿Qué coño es esto? Sus ojos se ensancharon. Y por un segundo vi el dolor que yo le había causado años atrás reflejado en ellos. Antonio. Por Dios. ¿De qué hablas? Somos marido y maridos desde hace 4 años. Y ese es nuestro hijo. Javier. ¿Estás borracho todavía de anoche? No. No estaba borracho. Estaba perdido. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con Javier coloreando un dibujo de un barco en el puerto, ajeno al terremoto que se avecinaba. Manuel me contó la historia como si fuera un cuento de hadas. Después de mi huida, me arrepentí. Lo busqué en Madrid, donde él había vuelto a trabajar en la empresa familiar de importaciones. Volamos a Las Vegas en un arrebato, sí. Las Vegas. Porque en Melilla no hay capillas de impulsos. Nos casamos en una ceremonia cutre con Elvis de testigo. Y 2 años después, adoptamos a Javier de una familia marroquí que cruzó la frontera huyendo de la pobreza. Es nuestro milagro. Antonio. Tú lo elegiste. Lo criaste. ¿Qué te pasa hoy? Yo negaba con la cabeza, las lágrimas cayendo en el café amargo. No recordaba nada. ¿Amnesia selectiva? ¿Estrés postraumático de algún caso en el trabajo? O peor, había fingido una vida para no enfrentar la verdad de que lo amaba. ¿Pero no lo suficiente para quedarme? El día se desenvolvió como una pesadilla en cámara lenta. Llevé a Javier al Parque de los Bosques del Perejil, donde los niños correteaban entre pinos traídos de la península. Y él me tiraba de la mano: papá. Empuja el columpio más alto. Cada papá era un puñetazo al estómago. Manuel me observaba desde un banco, su teléfono vibrando con llamadas de trabajo, pero sus ojos fijos en mí, preocupados. ¿Llamamos al médico?, me preguntó al mediodía, mientras comíamos paella en casa, arroz con conejo y azafrán. El plato de mi madre que él había aprendido a cocinar para mí. Negué. ¿Por qué? ¿Qué le dices a un doctor? ¿Que despertaste casado con el amor de tu juventud y padre de un niño que no conoces? En cambio, saqué mi teléfono y busqué fotos. Allí estaban. Cientos de ellas. Nosotros en la playa de la Vieja al atardecer. Javier entre nosotros, la boda en Las Vegas. Yo riendo con una corbata floja, el bautizo improvisado en la iglesia de la Sagrada Familia. Con padrinos que no reconocía. Era real. Todo era real. Excepto mi memoria. La tarde trajo la primera grieta real. Mientras Manuel salía a comprar en el mercado de la Real Plaza, encontré una caja bajo la cama, cartas mías, escritas a mano, declarando amor eterno, un test de paternidad que no entendí al principio, adopción. Claro. Pero con detalles legales que hablaban de donantes y trámites fronterizos. Y luego, una foto arrugada, Manuel, embarazado, su vientre redondo bajo una camisa suelta, sonriendo en un hospital de Madrid. ¿Embarazado? Mi mente giró. Surrogasi. Gestación subrogada. Lo habíamos planeado. Pero en la parte trasera de la foto,
Una nota garabateada, no se lo digas a Antonio todavía. ¿Él no está listo? Mi puño se cerró alrededor del papel. ¿Qué secreto era este? ¿Y por qué yo no lo recordaba? Cuando Manuel volvió. Con bolsas de naranjas y aceitunas de los puestos marroquíes. Lo confronté en la sala. Con Javier durmiendo la siesta en el sofá. Dime la verdad. Manuel. ¿Qué me ocultas? ¿Por qué no recuerdo nada? Su rostro palideció. Y por primera vez vi miedo en sus ojos. No el amor paciente que había asumido. Antonio. Fue un accidente. Hace 3 meses. En esa tormenta en el estrecho. El barco de tu padre volcó. Te golpeaste la cabeza. Los médicos dijeron que la amnesia era temporal. Pero. Volviste cambiado. Distante. Pensé que era el trauma. El barco de mi padre. Dios. ¿Había muerto? No. Él estaba bien. Me aseguró. Pero el shock había borrado selectivamente los últimos años. Pero la nota. Se la mostré. Temblando. Sus labios se apretaron. Eso fue antes. Antes de que supieras lo de Javier. Tú querías un hijo biológico. Pero en España es ilegal para parejas del mismo sexo. Volamos a California. Usamos un donante anónimo. Tú eras tan feliz cuando lo supimos. Pero después del accidente. Empezaste a dudar. Alejarte. Dime. ¿Sigues queriendo esto? ¿O es hora de que admitas que nunca lo quisiste? Sus palabras me golpearon como las olas contra los acantilados de la isleta. Me fui dando un portazo. Caminando por las calles empedradas de Melilla la Vieja. Donde los vendedores árabes ofrecían dátiles y los gatos callejeros maullaban en los arcos moriscos. Me senté en un banco frente al mar. El viento salado azotando mi rostro. Y lloré por el hombre que había sido, un padre. Un esposo. Un amante. ¿O era todo una ilusión? Llamé a mi hermana. Carmen. La única que sabía de mis confusiones pasadas. Antonio. ¿Qué demonios? ¿Estás bien? Manuel me llamó. ¿Histérico? Dice que no recuerdas al niño. Le conté todo. Entre sollozos. Y su voz se endureció, hermano. Manuel te salvó. Después del accidente. Él te sacó del agua. Te llevó al hospital. Si no fuera por él. Estarías muerto. Pero. Hay algo que no sabes. Tu padre. Él nunca aceptó lo vuestro. Amenazó con desheredarte si seguías con ese maricón. Quizás tu mente lo bloqueó todo para protegerte. La noche cayó como un velo pesado. Volví a casa. Donde Manuel me esperaba con Javier dormido en sus brazos. Los ojos rojos de tanto llorar. Nos sentamos en el balcón. Con vistas al puerto iluminado por las luces de los ferries que cruzaban a Málaga. Te perdí una vez. Antonio. No te perderé de nuevo. Murmuró. Su mano buscando la mía. La tomé. Pero el nudo en mi garganta no se deshacía. Necesito tiempo. Para recordar. Para decidir si esto es amor o solo culpa. Él asintió. Pero en sus ojos vi la grieta, el miedo a que yo huyera otra vez. Dejando atrás un hogar construido con esfuerzo en esta ciudad que devora sueños. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina fingida y silencios que pesaban más que el calor de diciembre en Melilla. Por las mañanas. Preparaba el desayuno para Javier, tostadas con tomate y aceite de oliva. Como mi abuela me enseñaba en las cocinas de la granja grande.
Y él reía cuando le hacía cosquillas, llamándome papá tonto por quemar el pan. Manuel me observaba desde la puerta, con esa expresión de perro apaleado que me rompía el corazón. Antes de salir a su oficina en el centro, donde gestionaba envíos de mercancía desde Marruecos. Te quiero. ¿Recuerdas? Me susurraba al besar mi mejilla. Y yo asentía. Pero por dentro era un campo minado, cada caricia despertaba ecos de deseo reprimido. Pero también el pánico de la pérdida de control. Empecé a reconstruir mi vida fragmentada como un rompecabezas roto. Revisé el álbum familiar en el armario, fotos de nuestra luna de miel en las cuevas de Beni Snassen. Al otro lado de la frontera, donde acampamos bajo estrellas que parecían más cercanas en África. El primer paso de Javier en la arena de la playa del Espíritu Santo. Yo sosteniéndolo con lágrimas en los ojos. En una de ellas, Manuel y yo bailábamos en una fiesta de la Virgen de la Paloma. Sus manos en mi cintura. Mi cabeza en su hombro. Y por primera vez sentí un pinchazo de nostalgia real. ¿Cómo podía haber olvidado eso? Consulté a un neurólogo en el Hospital Gustavo Bacino. Un viejo amigo de mi padre que olía a desinfectante y humo de tabaco. Amnesia disociativa. Antonio. Tu mente bloqueó el trauma, la muerte casi de tu padre. El rechazo familiar. La paternidad repentina. Pero volverá. Dale tiempo. Y amor. El amor. Esa palabra era el centro del conflicto. Por las noches, cuando Javier dormía en su habitación decorada con pósters de barcos y superhéroes, Manuel y yo nos acostábamos espalda con espalda. El espacio entre nosotros como el estrecho de Gibraltar, ancho. Traicionero. Lleno de corrientes ocultas. Una noche. No aguanté más. Me giré y lo besé. Un beso desesperado. Salado de lágrimas. Que él devolvió con hambre contenida. Sus manos recorrieron mi cuerpo como si temiera que me desvaneciera. Y por un momento, recordé el calor de su piel en Las Vegas. El juramento susurrado ante un juez ebrio. La promesa de ir para siempre que ahora parecía una broma cruel. Hicimos el amor con urgencia. Sus gemidos ahogados contra mi cuello. Y al amanecer me susurró, no te vayas otra vez. Javier te necesita. Yo te necesito. Pero incluso en el clímax. Sentía la sombra, ¿era esto real? ¿O solo un bálsamo para mi culpa? La primera gran tormenta llegó una semana después. En forma de visita inesperada. Mi padre. Ramón Ruiz. El pescador endurecido por décadas en el mar. Aporreó la puerta un domingo por la mañana. Con su sombrero de paja y el olor a salitre pegado a la ropa. Antonio. Abre. Hijo de puta. Que vengo a verte. Manuel palideció en la cocina. Javier correteando a sus pies con un camión de juguete. Yo abrí. Y su abrazo me aplastó como una ola. Pensé que me habías olvidado después del accidente. Pero tu marido dice que estás raro. Marido. La palabra salió de su boca como un eructo. Y vi el esfuerzo que le costaba. Mi padre nunca nos había aceptado del todo, después de la boda. Solo asistió a una cena tensa en Navidad, donde bebió demasiado anís y murmuró algo sobre la vergüenza de la familia. Ahora, con la amnesia como excusa, parecía más conciliador. Ven. Come con nosotros. Manuel hace una buena fideuá. La comida fue un campo de minas. Javier se subió a las rodillas de mi padre, llamándolo abuelo. Y Ramón sonrió por primera vez, ofreciéndole un trozo de sepia. Pero bajo la mesa, sus ojos se clavaron en Manuel. Cuida de mi hijo.
López. No como la última vez. Cuando lo dejaste solo en Granada. Manuel se tensó. Su tenedor deteniéndose a medio camino. ¿De qué hablas? ¿Ramón? Mi padre soltó una risa amarga. De cuando Antonio volvió hecho mierda. Llorando por ti. Dijo que eras un error. Un capricho de juventud. Si no fuera por el niño. Te habría echado a patadas de Melilla. El silencio cayó como plomo. Yo miré a Manuel, cuya cara era una máscara de dolor contenido. ¿Es verdad? Le pregunté. La voz quebrada. Él bajó la vista. No todo. ¿Tú volviste? Sí. Pero fue para quedarte. El accidente. Borró eso. Salí furioso al balcón. El cigarrillo temblando en mis dedos. Mi padre me siguió. Su mano pesada en mi hombro. Hijo. Sé que lo quieres. Pero los hombres como vosotros. En esta ciudad. Con la frontera respirando en nuestra nuca. Es duro. La gente habla. Tu madre reza todas las noches para que encuentres el camino recto. ¿Y ahora? Con el crío. ¿Estás seguro? Sus palabras avivaron la duda que ya ardía en mí. ¿Era padre por amor? ¿O por presión? Javier irrumpió entonces, abrazándome las piernas. Papá. No llores. Abuelo es gruñón. Como el lobo del cuento. Reí a pesar de todo. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. Discutí con Manuel por primera vez. Tu familia nos odia. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué fingimos que todo es perfecto? Él gritó de vuelta. Las venas del cuello hinchadas, ¿por qué te amo? Joder. Porque construí esto por nosotros. Contra todo. Y tú lo tiras por una amnesia de mierda. Javier se despertó llorando. Y en medio del caos. Lo acuné en la oscuridad. Su cabecita contra mi pecho. SHH. Pequeño. Papá está aquí. En ese momento. Algo se rompió en mí, no era solo Manuel quien me ataba. Sino este niño. Con sus ojos que mezclaban los míos y los de un donante desconocido. Pero el conflicto se profundizaba. Al día siguiente. Recibí un email anónimo, una foto de Manuel en un bar de Tetuán. Al otro lado de la frontera. Besando a un hombre moreno. Fechada hace 2 meses. Mi mundo se tambaleó. ¿Reacción? ¿PHNN? Corrí a su oficina. Irrumpiendo en medio de una reunión. Bastardo. ¿Esto qué es? Le mostré la foto en mi teléfono. Y su rostro se descompuso. Antonio. Espera. Es un malentendido. Pero yo no esperé. Salí corriendo. El corazón hecho trizas. Hacia la playa donde todo había empezado en mi mente fragmentada. Allí. Sentado en la arena. Con las olas lamiendo mis pies. Reviví los recuerdos que empezaban a filtrarse, no solo el amor. Sino las peleas. Después del accidente. Manuel había confesado una aventura breve. Un desliz en un viaje de negocios. Para sentirse deseado mientras yo me recuperaba en el hospital. Lo perdoné entonces. Por Javier. Por nosotros. Pero ahora. Con la amnesia. Dolía como nuevo. Llamé a Carmen de nuevo. Es complicado. Hermano. Manuel es un buen hombre. Pero herido. Tú lo heriste primero.
Sus palabras me calaron. Regresé a casa al anochecer, encontrándolo acurrucado con Javier en el sofá, viendo dibujos animados. Hablemos, dije. Y por primera vez. Lo hicimos de verdad, de miedos, de traiciones, de cómo Melilla nos había moldeado en hombres divididos entre tradición y deseo. Pero el verdadero Cao Trao se avecinaba, envuelto en secretos más oscuros que la noche en el desierto. La confesión de Manuel esa noche fue como abrir una herida supurante. Sí. Había habido un affair. Un mes de debilidad con un proveedor en Tetuán. Un hombre llamado Karim que olía a especias y promesas fáciles. Estabas en coma. Antonio. 3 semanas. Yo velaba tu cama. Pero la soledad. Me comía vivo. Javier era un bebé. Tu familia me echaba miradas de odio. Y yo me sentía un impostor en esta vida que habíamos robado al destino. Lágrimas corrían por su rostro, surcando las arrugas prematuras que el estrés había grabado alrededor de sus ojos. Yo lo escuchaba. El estómago revuelto. Imaginando las noches en que él buscaba consuelo en brazos ajenos mientras yo luchaba por mi vida en una cama de hospital. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le reproché. La voz ronca de rabia contenida. Porque te perdí una vez por mi verdad. No quería perderte de nuevo. Javier. Ajeno a la tormenta. Jugaba con bloques en el suelo, construyendo una torre que se derrumbaba una y otra vez. Como nuestra frágil unión. Lo llevé a la cama esa noche, cantándole una nana que mi madre me cantaba: duérmete. Mi niño. Duérmete ya. Que viene el coco y te comerá. Y al volver a la sala, encontré a Manuel con una botella de vino de la tierra, medio vacía. Bebimos en silencio, el líquido tinto calentando nuestras venas, hasta que la rabia dio paso a una tristeza compartida. Te odio por herirme, pero te amo por intentarlo, admití. Y él se arrodilló frente a mí, su cabeza en mi regazo. Perdóname, Antonio. Por todo. Hicimos el amor allí mismo, en el suelo, con desesperación y ternura, como si cada roce pudiera soldar las grietas. Pero al amanecer, la duda persistía. ¿Podía confiar en él? ¿En mí? Los recuerdos empezaron a volver en flashes incontrolables, como olas traicioneras en la playa de la Marina. 1. Nuestra primera Navidad como casados, decorando un árbol diminuto con luces robadas de la procesión de la Virgen. Javier gateando entre los regalos. 2. La noche en que discutimos por dinero, yo acusándolo de gastar demasiado en pañales importados mientras mi bufete apenas pagaba las facturas. 3. El día que mi padre nos visitó y, en un arrebato de ira, le dijo a Manuel: eres una plaga en mi familia. Un pecado que Dios no perdona. Manuel lloró en el baño después. Y yo lo consolé jurando que lo protegería. Esos fragmentos me devolvían pedazos de mí. Pero también el peso de las decisiones difíciles que había tomado: renunciar a mi herencia por él. Mentir a amigos sobre nuestra amistad platónica. Ignorar los murmullos en la iglesia donde fingíamos ser solo compañeros de piso. La ciudad, con su pulso fronterizo, amplificaba todo. Melilla es un crisol donde caben todos: cristianos, musulmanes, hindúes. Pero el amor como el nuestro aún despierta miradas torcidas en los mercados, susurros en las tabernas. Una tarde, mientras paseaba con Javier por el centro, una vecina mayor, doña Rosa de la panadería, me paró: Antonio, ¿ese niño es tuyo? Pobrecito. Con 2 padres como vosotros. Mejor una madre. La rabia me subió a la garganta.
Pero por Javier. Sonreí y seguí. Esa noche se lo conté a Manuel. Y él rió con amargura: bienvenido a mi mundo. Amor. Yo lo oigo desde el día 1. Su vulnerabilidad me golpeó, él. El madrileño cosmopolita. Había sacrificado su orgullo por esta vida marginal. Por mí. Pero el conflicto se agudizó cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era Karim. El amante de la foto. Tu marido me debe una explicación. Señor Ruiz. Me prometió amor. Un futuro lejos de esta frontera. Dime dónde está. O iré a la policía con pruebas de nuestro arreglo. Mi sangre se heló. ¿Arreglo? Confronté a Manuel esa misma noche. En la cocina. Con Javier ya dormido. Habla. ¿Qué coño le prometiste? Él se derrumbó contra la encimera, confesando entre sollozos, durante su desliz. Karim había sido más que un afer, era un socio en un pequeño contrabando de bienes, nada grave. Solo cigarrillos y té para sortear aduanas. Pero las promesas de amor eran mentiras para mantenerlo callado. Pensé que había terminado. Le pagué. Antonio. Pero es codicioso. Si va a la policía, nos quitan a Javier. El pánico nos invadió, en España. Las parejas gay pueden adoptar. Pero un escándalo fronterizo destruiría todo. Tomé una decisión impulsiva, fui a Tetuán solo. Cruzando la frontera en un taxi destartalado. El corazón latiéndome con furia. La ciudad marroquí era un laberinto de souks y minaretes. El aire cargado de incienso y regateo. Encontré a Karim en un café cerca de la Medina. Un hombre de ojos oscuros y sonrisa lobuna. Tu Manuel es un mentiroso. Me dijo. Mostrando mensajes antiguos. Me dijo que te dejaría por mí. Pero ahora. Con el niño. Pagaré por su silencio. Negocié como un abogado, 5.000 euros. Todo lo que tenía ahorrado. A cambio de borrar las pruebas y desaparecer. Él aceptó. Pero no sin una pulla final: eres patético. Defendiendo a un traidor. ¿Vale la pena? Salí de allí temblando. El sol poniente tiñendo las murallas de oro. Preguntándome lo mismo. De vuelta en Melilla. Le conté todo a Manuel. No como confesión, sino como ultimátum. Esto termina aquí. Nada de secretos. O nos hundimos juntos. Él juró, abrazándome con fuerza. Pero el daño estaba hecho. Javier notó la tensión, empezó a mojarse en la cama. Llamándome en sueños: papá. No te vayas al mar. Mi corazón se partía cada vez. Para colmo, mi padre se enteró del problema por chismes del barrio. Melilla es un pueblo grande, donde nada se esconde, y vino furioso: dejad que se lleve al niño. Ese López os arruinará a todos. La discusión escaló, Manuel lo enfrentó por primera vez: Ramón. Tu odio nos ha costado suficiente. Antonio es mi vida. Javier nuestro hijo. Si no lo aceptas, vete. Mi padre se marchó dando un portazo. Pero sus palabras resonaron: ¿y si el niño crece sabiendo que su padre lo compró con mentiras? Esa noche, el cao trao estalló de forma inesperada. Mientras cenábamos, gazpacho frío y jamón de la sierra. Javier derramó su zumo y, al limpiarlo, sacó de su bolsillo un papel arrugado, la nota que yo había encontrado semanas atrás. Pero con una adición. Papá Antonio. No llores. Te quiero. Firmado, Javier. Lágrimas brotaron. Y en ese instante,
Un recuerdo completo me asaltó, el día de la adopción. En un juzgado de Málaga. Manuel y yo firmando papeles con manos temblorosas. Javier en brazos de una asistente social. Y yo susurrando, somos una familia. ¿Contra todo? Pero había más, el donante no era anónimo. Era mi hermano menor. David. Quien nos ayudó en secreto porque la sangre cuenta. ¿Incluso en esto? Manuel lo había ocultado para protegerme del rechazo familiar. Lo siento. Murmuró él. Viéndome procesarlo. Pensé que era demasiado. La revelación me dejó atónito. ¿Mi propio hermano? La traición se mezclaba con gratitud. PHNN con amor. Grité. Lloré. Lo abofeteé incluso. Pero al final. Lo abracé. Porque en el fondo. Todo era por nosotros. Somos un desastre. Manuel. Pero somos nuestro desastre. La reconciliación no fue un final feliz de cuento. Sino un armisticio frágil. Cosido con hilos de terapia y promesas susurradas en la oscuridad. Empecé sesiones con una psicóloga en el centro comunitario de la Plaza de Armas. Una mujer de origen rifeño llamada Fátima que no juzgaba. Solo escuchaba. Antonio. Tu amnesia fue un regalo y una maldición, te dio distancia para ver las grietas. Pero también para apreciar lo construido. Manuel se unió después. Y allí. En esa sala con vistas al mar. Desentrañamos los nudos, su infidelidad como grito de auxilio. Mi huida inicial como miedo heredado de un padre machista. La paternidad como ancla en la tormenta. Javier. Bendito sea. Era nuestra luz, lo llevábamos a clases de fútbol en el estadio municipal. Donde corría con otros niños de la frontera. Riendo sin prejuicios. Pero Melilla no perdona fácilmente. Los rumores se extendieron como el siroco, el escándalo con Karim llegó a oídos de la prensa local. Un artículo sensacionalista en el Telegrama del Río Melilla titulado, Pareja gay en líos fronterizos. ¿Adopción o engaño? Mi bufete me presionó para dimitir, no queremos escándalos. ¿Antonio? Y Manuel perdió un contrato grande con inversores conservadores. Caminábamos por la calle con Javier de la mano. Sintiendo las miradas, compasión de algunos. Desprecio de otros. Mi padre. En un gesto inesperado. Nos visitó una tarde lluviosa. Con una botella de mazamorra y los ojos bajos. He sido un cabrón. Ver al niño. Me recuerda a ti de pequeño. Si os hace felices. Contad conmigo. No fue un perdón total, aún murmuraba sobre lo que dirá la gente. Pero era un paso. Invité a David. Mi hermano. Desde Granada, su llegada fue tensa. Pero cuando Javier lo abrazó gritando, tío. El hielo se rompió. Gracias por el regalo de sangre. Le dije. Y él sonrió, somos familia. En todos los sentidos. Los meses pasaron en un ritmo de redención lenta. Recordé más, la vez que Manuel me propuso en la Torre de España. De rodillas en la nieve rara de Melilla. Con un anillo envuelto en una servilleta de bar, el nacimiento de Javier vía surrogasi. Yo en la sala de partos virtual en California. Gritando de alegría al verlo por pantalla. Esos momentos me anclaban. Transformando el PHNN en empatía. Una noche. En la playa de la Vieja, ese atardecer que ahora era nuestro santuario. Le conté todo. Te perdono. Manuel. Porque yo también te herí. Y este amor. Con sus cicatrices. Es más real que cualquier ilusión. Él lloró. Besándome con sal del mar en los labios. Y Javier corrió hacia nosotros.
recogiendo conchas como trofeos. Mira. Papás. Un corazón de mar. No todo fue rosa. Hubo recaídas, noches en que la duda me despertaba sudando. Soñando con huir de nuevo, discusiones por tonterías. Como quien lava los platos o educa a Javier sobre su herencia mixta. Pero aprendimos a pelear limpio. A decir, te necesito en lugar de, te odio. Mi carrera se recuperó cuando un cliente inmigrante, agradecido por un caso ganado, me recomendó a un NGO internacional. Manuel diversificó su negocio hacia importaciones éticas, colaborando con cooperativas marroquíes. Javier creció, empezando el colegio en la escuela bilingüe, donde pintaba dibujos de mis dos papás y el barco grande. El cao trao final llegó en el tercer aniversario de mi despertar. Un día de viento huracanado que azotaba las palmeras del paseo marítimo. Recibí una carta de Karim, no una amenaza, sino una disculpa. Me equivoqué. Vi en Manuel lo que no tenía, coraje. Envíale mis mejores deseos. La quemamos juntos en una fogata improvisada en la playa. Javier lanzando ramitas al fuego, riendo. Fuego mágico. Papás. En ese momento, con las llamas danzando y el mar rugiendo, supe que habíamos sobrevivido lo peor. No éramos perfectos, ninguna familia lo es. Menos en esta frontera de almas perdidas. Pero éramos resilients. Humanos en nuestra fragilidad. Hoy. Miro a Manuel durmiendo a mi lado. Su pecho subiendo y bajando con paz ganada a pulso. Y Javier en la habitación contigua, soñando con aventuras. Melilla nos ha marcado, con su multiculturalismo que nos acogió. Sus prejuicios que nos endurecieron. Su mar que siempre promete escape pero nos retiene. Desperté casado con mi compañero de universidad, padre de su hijo de 3 años. Y aunque el camino fue de espinas, traiciones, malentendidos, decisiones que desgarraron el alma, emergimos más fuertes. El amor no es un cuento sin sombras, es elegir la luz cada amanecer. Incluso cuando duele. ¿Y nosotros? En esta ciudad suspendida entre dos mundos, hemos elegido quedarnos juntos.